Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy estamos de gala porque estamos con el arquitecto Roger Bores. Arquitecto, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Es un gustazo y un honor estar aquí en esta mañana que sale el sol entre las nubes. Nos encontramos en Morelia, Michoacán. Arquitecto, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver una casa muy pequeñita. Tiene, el terreno tiene unas dimensiones de 5 por 10. Lo interesante aquí es la manera en la que trabajamos todo el proyecto para lograr librar algunos espacios y lograr esta fisionomía, esta fachada aparentemente muy simple, pero que tiene muchos detalles ocultos y muchos detalles importantes, ¿no? Como la separación con estas entrecalles a los costados que nos separan de alguna manera de nuestros vecinos. En un frente tan corto es difícil tener vanos tan pequeños porque la casa requiere de mucha iluminación. Sin embargo, por el tratamiento que le dimos al techo, logramos esta pequeña ventanita que lo que hace es enmarcar el árbol que había sembrado la anterior dueña. ¿Ya Ell- está ese árbol ahí? no, estaba otro, pero se murió, estaba partido, podrido y tenía poco tiempo de vida, entonces lo que hicimos fue sustituirlo, pero la idea de la ventanita siempre era enfocar el follaje del árbol preexistente. ¡Qué belleza! Hacemos esta extracción estereotómica de la ventana, igualmente tratamos la esquina del acceso. Este es un gesto que hace mucho Eduardo Soto de Moura, en el que extrae completamente la esquina. El muro blanco ya es el muro del vecino, pero vean el enorme cuidado que tuvimos incluso en el canal de desagüe pegado al muro, tratando de ocultar y cuidar todos los elementos que pudieran ser ruidosos en las fachadas, como el propio medidor de la luz. Si se fijan, en una fachada tan corta no podíamos permitirnos tener ese elemento que nos parece pues bastante feo. ¿Y dónde quedó el medidor? Ahorita vas a ver. Excelente, jóvenes. Entonces, la fachada se destaca por su ausencia de elementos. Si se fijan, tanto en esta como esta, la enorme materialidad hace que este elemento con su propia estereotomía se destaque. La materialidad fue difícil de escoger, es una mezcla de chucum y estuco, con el propósito de, pues el techo como bien inclinado necesitábamos un material que fuera elástico e impermeable, entonces el chucum lo que hace es que se tiene que llanear y no permite esta superficie pareja. A la hora que lo mezclas con el estuco, ya lo puedes trabajar como una fina y te queda muy parejito y mate, a diferencia de simplemente el estuco, digo el chucum. Entonces se entra por aquí, el medidor está justo ahí, antes de la puerta. Si se fijan, hay un acceso, esto tiene mucho que ver con la arquitectura japonesa, cómo alargan el recorrido con el propósito de ir generando cierta dignidad al espacio y cierta sorpresa. Entonces, venga. El ruido de las piedras. Al ser un proyecto tan pequeño, teníamos que ser muy eficientes con el uso del espacio. Entonces, ¿qué se hizo? La circulación de acceso se comprimió de aquel lado, se colocó hacia allá. Todas las circulaciones verticales, cocina y cuarto de servicio, se lanzaron de aquel lado, se apretaron a la parte opuesta del terreno, y entonces nos permitió que se liberara este espacio que es el área social. Aquí pretendemos tener la sala, el comedor y la cocina. La parte de arriba, ese tapanco, se vuelve el espacio para la habitación. Aquí confluyeron
dos ideas muy importantes que dieron forma al proyecto. La primera es mi visita al proyecto de Eduardo Soto de Moura en la casa de Paula Regu, las historias de Paula Regu y la historia de la señora que vivía aquí. Paula Regu era una artista feminista y la señora y la historia de la vida de esta señora era de una mujer como muchas mexicanas, entronas, fuertes, decididas, que sacaron adelante a su familia por ella sola. Y entonces nos hacía sentido hacer el uso de la luz como lo hizo Eduardo Soto de Moura con este cono, ¿no? Además, era importante que tuviera esta forma de troje michoacana. El propósito de este espacio, además de una casa, es rentarla cuando el dueño no esté y rentarla como Airbnb. Entonces, al parecer es importante que la experiencia que tiene una persona en un Airbnb esté muy arraigada al sitio. Por eso la forma de troje y por eso la materialidad de madera, ¿no? Para que evocara estas antiguas viviendas de los tarascos. Claro. Que es madera natural, ¿verdad? Sí, es una duela de ingeniería sobre un bastidor de triplay. Se ve muy elegante y al mismo tiempo minimalista y muy cálido. Sí, es muy acogedor, se siente como casita de muñeca, de alguna manera. Aquí la barra de servicio, subimos el pretil de esta barra para no ver ollas, no ver trastes. Aquí escondemos el refrigerador. Somos muy cuidadosos en que nuestra arquitectura no se perciba la tecnología. Algo que le da cierta atemporalidad. La luz, por ejemplo, está escondida en ese canal entre la losa y la placa. Abrazas una placa aquí, que la placa sube. La placa sube, se vuelve barandal y el espacio entre la losa y la placa es nuestra iluminación. Muy, muy elegante. Aquí adentro va el centro de lavado, trapeadores y todo lo que se requiere. Esta se puede abrir también. Tiene un pasador. Esto está súper místico, pero al mismo tiempo muy funcional. Entonces me decías que se genera un closet ahí de área de lavado. Sí, ahí va el centro de lavado, va algunos equipos como el calentador, una tarja, el transformador de las luces LED. Es decir, la parte más funcional es ese pequeño cuartito. ¿Qué dimensiones tiene el lote? 5 por 10 metros, son 50 metros cuadrados. Excelente. Entonces es muy chiquito. Y puedes construirlo todo porque ya estaba construida la casa, ¿verdad? O sea que había una casa y se demolió toda la casa pues para construirla de nuevo. Uno de mis puntos favoritos, o sea, para mí, es este de aquí. Ese hueco, ¿verdad? Ocurren muchas cosas, ¿no? Inclusive los marcos. Esa fue una solución no fácil de decidir de qué debía ser el marco que envuelve nuestro bastidor, nuestra madera y nuestro muro. Dimos con este travertino muy barato que hacía mucho sentido, lo colocamos junto a la madera y funcionaba. Pero lo que ocurre acá, el encuentro del barandal con el puentecito y el vano que nos manda hacia la habitación, me parece una de las partes más cuidadas, casi flota. Esa es una de las decisiones por qué el elemento de aquí es blanco. A través del color tratábamos de anularlo, que fuera más ingrávido, que lo pesado fuera lo cubierto de madera y lo blanco ya gravitara, ¿no? Se elevara. Entonces, por eso la decisión de este volumen blanco y por eso la barra es completamente blanca. Me encanta el gesto también ¿verdad? Te ayuda a que funcione perfecto y que se vea perfecto también. Es algo nuevo, solíamos dejarlos a ras, pero sí, cuando tienes una olla no tan bonita o tienes trastes o tienes la jabonera, eso es más difícil de esconder que tener este pretil que te esconde pues algunas cosas que pudieran ser no tan bonitas. La mesa, por ejemplo, es de desperdicios de maderas que nos sobraron.
tratando de acotar las posibilidades y proveyéndole al cliente ese extra, en el que la arquitectura también puede solucionar el mobiliario, ¿no? Me encanta que es el mismo material, el piso y los muros, ¿verdad? Sí, todo. La idea es que fuera monomaterial la casa, que fuera una excavación en un macizo prácticamente de madera. Y ahí entendemos la ventana, fíjate. Sí. O sea, es una sustracción ahí. Y Que es un fijo, me imagino, ¿verdad? no se abre con Wi-Fi la ventana. Ok, excelente. Entonces, teníamos que ventilar la casa y al quedar tan alta, la única posibilidad era tirar de la tecnología. Entonces, bueno, pues con Wi-Fi activamos y se cierra y se Un abre. pequeño motor ahí. Pequeño motor. Excelente. Excelente. ¿Cuánto mide este espacio, verdad? Es mínimo. Es mínimo, tiene 60 de ancho apenas. O sea, es una especie de círculo de 1,20 de diámetro. Sí, ¿Cómo cambia con la luz? la ventana era importante porque ocurre algo bonito. Ves aquella casa en el fondo, casi afrancesada, el arbolito en primer plano, y esta ventana muy profunda que te habla de una arquitectura más antigua. Con la modernidad los muros se han ido adelgazando. Entonces, cuando tienes la presencia de estos muros muy anchos, te habla de una arquitectura de otra época. Entonces, para nosotros era importante que se sintiera este grosor del muro, ¿no? Aquí es un espacio muy sencillo que se ve iluminado por la claraboya que tenemos arriba. Conservamos esta idea de cabañita. Aquí va un buró, la cama y otro buró, un vanity al frente y aquí una silla para leer. Es todo. Entonces, aquí lo importante era que el espacio fuera exacto para que la luz bajara y nos bañara los espacios sociales en la parte de abajo. ¿Qué dimensión tiene de ancho la losa? Tiene 60 más 60 más 2 metros, 3 metros 20. 3,20 libres aquí. Sí, hacia allá. Y hacia acá son 4,70, una cosa así. Excelente. El barandal se ve genial, ¿verdad? La placa, muy esbelta. ¿Y este espacio, qué tecnología tiene el vidrio? No, ninguna, es un vidrio simple. En realidad la casa fue muy sencilla de ejecutar, salvo las losas inclinadas que son coladas. El techo es un vidrio simple, le pusimos unas costillas de acero de refuerzo y básicamente es todo. Otra de las sorpresas es el hueco que se genera a la hora que inclinamos la losa. Ahí dentro está el baño. Entonces, si se fijan, lo que hicimos fue llevar a los extremos lo funcional para liberar el espacio tanto abajo como arriba y que la luz y el espacio se sintieran envolviendo todo este tapando. Excelente. Acá, ¿verdad? Estos muebles ya los venden así, ¿verdad? Sí, ese es un vanity de Interceramic. La verdad, ahí ya tiramos por elementos que pudiéramos resolver de manera fácil porque nos dimos el gusto en ciertas cosas y entonces ya lo más prudente ahí era comprar el vanity. Enfrente de estos muebles tenemos una pequeña banquita que se genera a raíz de la inclinación de la losa. La idea es colocar ahí unas toallas, una piedra y tener esta experiencia un poco más como más premium, más boutique. Exacto. La puerta muy fina también, ¿verdad? La puerta es del color de la mezcla esta que logramos de estuco y chucum. Entonces, bueno, parte de nuestra arquitectura procura esconder siempre las puertas. Por ejemplo, la ventana en este caso es una anomalía en nuestra arquitectura. Nuestros vidrios suelen ser muy a hueso, tratamos de desaparecerlos. Pero recuerdo una enseñanza de Sisa en el que él hablaba de la importancia del marco en una ventana. Como necesitábamos el motor para hacer girar la ventana, bueno, el marco ahí venía bien.
Además, esa sola ventana habla de esta arquitectura de antes, ¿no? Que se encuentra con estas nuevas formas, estas reinterpretaciones del lenguaje. Magistral, maestro. Y al final tenemos la última sorpresa. Me adelanto. ¿Y qué pasa en los espesores de la inclinación? Eso fíjate que es un tema porque podría considerarse un desperdicio de espacio. Pero es la forma que estás haciendo. Incluso pensamos en, bueno, valdrá la pena colocar una habitación ahí más y al final decidimos, y junto con el cliente, luego las decisiones de los arquitectos no son únicamente de los arquitectos, eso es súper importante, que es un convenio. Finalmente, cuando logras cualquier tipo de arquitectura, es un convenio y una negociación entre el arquitecto y el cliente. Al final nos parecía importante que no toda esta arquitectura que es muy expresiva, es muy bonita, tuviera esta necesidad funcional de ocupar todo el espacio todo el tiempo. A pesar de que es un terreno pequeño, no hacía falta. No hacía falta, en realidad no era necesario y preferíamos dejar ese vacío para generar esta excavación dentro del bloque. Para mantener el concepto del espacio. Sí, tal cual. Es muy, muy interesante cómo te desconecta de afuera. Cabrón, güey. Estás en Kioto aquí. Sí, es un espacio que no te lo esperas nunca. No te lo esperas. Fíjate que esta casa tiene el efecto wow, Ajá. porque no la ves venir jamás. O sea, yo soy fan de imaginar cómo vive la gente dentro de las casas que uno ve desde fuera. Claro. Esta idea de, güey, ¿cómo vivirá esa persona en ese cuartito? ¿Qué hará? ¿Cuáles serán sus cosas? Y esta casa lo que tiene es que no hay posibilidad de interpretarla desde fuera. Sí, no te dice. Incluso imaginas un espacio muy oscuro porque solo tiene una ventana, ¿no? Y un pequeño acceso y ocurre todo lo contrario. Entonces no hay una posibilidad de una lectura previa. Y te sorprende, de repente no esperas este cono, no esperas estos materiales y creo que es un buen logro de esta casita. Es una belleza. Se logra un espacio ahí completamente distinto a todo lo que hemos visto. Esta relación, ¿verdad? Fíjense cómo no dejan barandal aquí. Esta relación así es. Yo creo que aquí es donde has sido, bueno, últimamente has sido bastante libre en tus obras, ¿verdad? Sí, nos han dado libertad. Creo que mucho tiene que ver con la metodología. A la hora que investigamos la psicología del cliente, eso nos permite tomar ciertas decisiones de diseño que no tienen que ver tanto con el capricho de la forma o la idea preconcebida que pudiera tener el arquitecto, sino la manera de ser del habitante. Como involucramos a Ver, aparte en el proceso de diseño, una neuropsicóloga, entonces ella nos da pistas muy acertadas de por dónde la idea debería de ir. Entonces, eso nos permite libertad en algunas cosas y contención en otras, porque hay 3 variables muy importantes: el lugar, el habitante y el arquitecto como diseñador. A la hora que entiendes esas 3 cosas, como que la tensión se libera, ¿no? Y eso te permite, bueno, pues algunas decisiones que desde fuera pudieran sentirse caprichosas, pero es el resultado de la comprensión del habitante y de uno mismo como diseñador y del lugar. Es que esta es una obra muy expresiva. O sea, no es una casa para 5 personas, en donde tienes que aprovechar absolutamente cada milímetro. Esta es una casa para una persona, una pareja. Sí. En donde prácticamente, como una de las casas que visitamos en Japón, era un terreno de 280. Verde. 280 por 10 metros. La casa Amor 2. Y literal es para una persona que está lista para habitar de esa manera, ¿sabes? Sí. Tu arquitectura es para personas que están listos, ¿sabes? Para habitar de una manera. Sí. Mira, no sé si tenga que ver con que el perfil de nuestros clientes cada vez es más joven. Claro. Entonces, el hecho de que nuestros clientes sean personas cada vez más jóvenes,
ayuden a las personas más jóvenes están buscando experiencias, ¿no? Y maneras de habitar distintas a lo que la generación de nuestros papás quizá buscaban, que era satisfacer una necesidad muy básica como la que es tener un techo. Una vez resuelto esto, creo que la búsqueda se vuelve más intensa. Estos clientes permiten más capacidad, más libertad creativa, pero no tiene que ver con la edad del cliente, sino con la personalidad del cliente. Exacto. La educación, el pensamiento, ¿verdad? La personalidad es algo que se define de 16 a los 18 años y la vas a tener toda tu vida. Dentro de las pruebas que Vera hace hay un rango de personalidad que se llama apertura a la experiencia. Apertura a la experiencia es qué tan poético quieres que sea tu casa. Entonces ya tan poético, tan conceptual, tan diferente, cuando te dan ese rango, tú ya te das cuenta qué tan lejos puedes ir con esta expresividad o qué tan al otro lado tiene que iniciar el proceso de diseño. Excelente. Les hacen un test a sus clientes. Sí. La psicóloga aplica 2 test. En realidad es The Big Five, que se llama así porque arroja los 5 rasgos de personalidad. Es un instrumento psicológico. Y además hacemos una investigación de la relación emocional entre el cliente y los espacios que ha habitado. Pero me encantó la altura. ¿Qué altura le diste a esta pieza? 2 metros. 2 metros total. A este cachito, sí, 2 metros. No, de hecho es un poco menos, ¿no? Yo creo que 2 metros es todo. Puede ser arriba. Puede ser que 2 metros sea hasta arriba. Logras anular las fachadas de todos los vecinos, casi como lo que hace Barragán en la casa estudio, ¿no? De repente ya mi única referencia es ese árbol. El copete de los árboles, sí. Está bellísimo. Digo, ahí el vidrio no ayuda mucho, nos hubiera gustado no verlo, pero bueno, te tiras por la funcionalidad y por no meterte en líos. Pero digo, esta sí la resolviste muy bien. Sí. Ahí mandas la puerta. Bueno, lo que pasa es que aquí pasó algo que no muchas veces cuentan. La trave del vecino nos invadía 10 centímetros. Sí. Entonces, el cono de hecho iba más alto y más cerrado. Okay. Pero como la trave llegaba aquí, el subirlo más implicaba demoler su trave y lo íbamos a meter en líos estructurales. Entonces lo que decidimos fue dejar hasta aquí nuestros elementos, ¿no? O sea, ese muro es tuyo, es de este lado. Este muro es nuestro. Ajá. Y aquí hasta este nivel rebasaba la trave del vecino 15 centímetros. Ok. No menos, como 10 centímetros. Entonces, ya no hiciste muro ahí. Sí, ya no hice muro, simplemente aplané el cacho que de aquí para arriba. Pero aquí pasa la trave y decidimos en convenio con él, pues no demolerle su trave. Se respetó bien. Se respetó, sí. Y todo este piso de gravilla queda perfecto. Sí, además te drena el agua súper bien. Se impermeabiliza completamente por abajo, ¿verdad? Sí. Está loquísima esta escalera. ¿Sabes qué? ¿De dónde la saqué? De la primera vez que visité la Sainte-Chapelle en París. Ok. ¿Has ido? Creo que no. Bueno, la Sainte-Chapelle, ahorita te cuento que ya me rompiste el escalón. ¿Qué fue ese tronco? No. Es que... Y aparte está nueva la casa, ¿verdad? Sí, está nueva, la acabamos hace nada. La van a poner en renta en Airbnb. Claro. Yo creo que es la primera casa que veo con esta madera en todo, ¿sabes? O sea, no estamos acostumbrados. Esto lo vi en Japón, Sí. Pero aquí en México no. Esa es una enseñanza que me da Aires Mateus. Cuando hice los estudios con él hablaba de la monomaterialidad. Y si te fijas, encasillan mucho a Aires Mateus con la arquitectura blanca y él incluso le molesta esa categorización porque él dice, a mí me interesa la monomaterialidad de actuar sobre ella, ¿no? Es que es eso, ¿no? Entre menos materiales, más natural se siente el espacio, ¿no? O sea, esto si fuera
todo de piedra tendría una fuerza similar, te generaría una sensación distinta, ¿verdad? Porque la madera te da elegancia, te da calidez. Si todo esto fuera de piedra, se sentiría frialdad, se sentiría... No necesariamente, güey. Fíjate, lo que le da calidez a un espacio es la cantidad de textura que tiene ese espacio. Si tú limpias un espacio de textura, se va a volver muy frío. Si lo dotas de textura, se va a volver muy cálido. La piedra, dependiendo de qué piedra elijas, o te aporta un montón de calidez por la textura que ésta tiene o no. Yo creo que la monomaterialidad lo que hace es arraigarnos en un momento del pasado, donde las cosas eran más elementales. Construías con la piedra el suelo y los muros y veías hacia el techo en algunos ejemplos de arquitectura italiana, por ejemplo. Yo creo que la monomaterialidad habla de esta simpleza. El futuro primitivo de Shou Fujimoto. Sí. O sea, la cueva contemporánea. Sí, yo pensaba en una roca, ¿no? Como de un cenote, ¿verdad? Entonces llegas y aquí la oscuridad se transformaría el espacio. O sea, la madera, por ejemplo, la troje, pues es una madera también oscura, ¿verdad? Sí. Aquí es luz, o sea, este espacio es luz. Esa fue una duda que tuvimos durante el proceso. ¿La madera debe de ser oscura, tirándole más a esta penumbra de Sumter, o tenía que ser un material más claro? La verdad, nos faltó arrojo porque sentíamos que iba a ser demasiado oscuro. Yo creo que estuvo muy bien, porque hay un equilibrio, ¿verdad? Dependiendo qué espacio vas a hacer. Estás haciendo una casa. Si estuvieras haciendo una galería, un museo, no sé, un espacio público, si tú quieres, ¿no? Oficinas, quizá las transacciones como las obras de Teodoro González de León o Zabludovsky, que todo es un concreto y te baja la luz, no te afecta porque estás en un espacio que es como ajeno a ti, pero aquí es una casa. Yo creo que está muy bien que hayan jugado con este material porque refleja muy bien la luz. Sí, yo sigo con la duda, para serte honesto, no sé las consecuencias sensoriales. Por ejemplo, ahora que estuviste en Japón, estas maderas oscuras con sus lacas muy brillantes que de alguna manera rebotan la luz de estos engaguas. Pero te voy a decir una cosa, pregunté varias veces sobre la madera negra y me dijeron todo el tiempo que es por el tiempo. O sea, que la madera era clara, que se puso negra pues porque ya tiene ahí 200, 300 años. Que eso es lo wabi-sabi de estos cuates, ¿no? Sí. Que se sigue viendo bien, pues se sigue viendo bien. Pero originalmente, o sea, las cosas, es como cuando fui a la Alhambra. Tú ves la Alhambra ahorita y la ves de tierra y te enamora, pero la Alhambra era blanca. Sí. Entonces, yo creo que esto está perfecto, ¿no? Es como la troje, quizá llega el que construyó la primera troje y te dice, qué bueno que lo hiciste así, porque a mí nomás me quedan oscuras y no es porque me guste. Sí, porque se atemporizan y empiezan a adquirir ese color negro, ¿no? Exacto. Es como las esculturas griegas que tú sabes que no eran blancas, ¿no? Que estaban pintadísimas. Y tenemos esta idea de las esculturas blancas monomateriales de mármol cuando no eran así. Es que todo es, no todo, ¿verdad? Pero es un poco subjetivo. Creo que cada quien se construye su historia, ¿no? Y la argumentas para que te haga sentido. Obviamente, entre más estudiado estés, pues más coherencia tiene, ¿verdad? Que no lo inventaste o no lo inventaste completamente. Pero sí creo que llega un punto en el que expresas lo que tú eres, ¿verdad? Entonces... Sí, yo creo que la chamba está ahí. Yo cada vez más cuestiono al autor. Ok. Yo no creo tanto en que haya alguien que diseña. Esto tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Que al final somos individuos que creemos que resolvemos cosas, pero simplemente la cultura se aprieta en algún punto y tiene que desahogar sobre alguien. Y ese alguien genera ciertas respuestas, ciertas acciones que te llevan a ejecutar de alguna manera. La narrativa interna, el discurso interno es el que nos lleva a tener la ilusión de que yo decidí esto, ¿no?
el determinismo, ¿verdad? Que todo ya está. Fíjate, en la biografía de Einstein, decía Einstein, el destino está escrito tanto para la hormiga como para los planetas. Tú tienes la ilusión de vivir una vida autónoma, libre, pero ya tienes un flujo definido y vas a hacer lo que el flujo te permita hacer. Sí, y cuestiona el libre albedrío, por ejemplo, y me gusta la idea de cuestionar el libre albedrío y me gusta cuestionar el tema de la autoría, ¿no? En realidad, como dice Soto de Moura, convergen en ti muchas cosas y sale algo. En ese sentido, inclusive, el copiar él lo valida, ¿no? En el de todas formas, no hay nada que inventemos, no hay nadie quien lo resuelva, simplemente fluye y actúa con las herramientas que tienes. Es muy pragmático, ¿no? Soto de Moura. Ese video de la entrevista que está hablando de la silla de Mies. Ay, güey, me encanta. Sí, no. ¿Qué le interesan las mentiras de Mies, no? Que creo que llega un punto en el que todo es válido si es bueno, ¿sabes? O sea, si es bueno, como decía Mies, no quiero ser interesante, quiero ser bueno. Sí. Esto es bueno, ¿sabes? Que yo tampoco creo, eso es un juicio de valor determinado por nuestra enseñanza y lo que hemos leído y tal. Ajá. Pero tampoco creo que haya buenos y malos. Bueno, eso ya es un tema más filosófico, ¿no? Taoísta. Esa forma de pensamiento dual de bueno, malo, rico, pobre, tiene que ver con mucho ego, con más ego que realidad. Entonces, no Pero sé. el bien y el mal, fíjate, yo justamente doy siempre ese argumento, pero al mismo tiempo me contestan o me contesto, pero el bien y el mal están muy bien definidos en todo, ¿verdad? O sea, el bien y mal, la bondad o la carencia de bondad, esa no la podemos negar. Y dice el Tao que es uno de los grandes misterios que hasta los sabios se lo preguntan, cómo el Tao reacciona mejor con el hombre bueno. ¿Sabes? Si no tiene preferencia, entonces ¿por qué? Entonces sí hay una condición de bueno o de belleza, como decía Barragán, ¿qué es lo bello? Lo que a mí me gusta. Sí, sí. Intrínseco, vaya, ¿sabes? En la naturaleza, que puede ser que haya gustos, ¿verdad? De niveles de me gusta y niveles de no me gusta, pero ya en la naturaleza tenemos un sentido de bondad, de la estética, de la ética, que creo que... Yo no estoy seguro, Lord. Sí, platícanos. Yo no estoy seguro, yo cada vez más cuestiono por la filosofía en la que llevo tiempo andando, yo cada vez cuestiono más el yo y al haber una ausencia y reconocer que no hay un yo dentro, no hay una posibilidad de bondad y maldad, porque no hay un yo que ejecuta ese acto bueno o ese acto malo. El yo es una ilusión nada más. Entonces a la hora que te das cuenta que es una ilusión, no hay nadie quien haga bien o mal. Es difícil hablar de este tema porque inclusive está comprobado neurológicamente que ocurre antes el pensamiento de que tú seas consciente de ese pensamiento. Es decir, la acción precede a la conciencia de esa acción. Es decir, descarta que tengamos libre albedrío. Ocurre antes la decisión que la conciencia de la decisión. Entonces, bajo esos parámetros no hay manera en que uno actúe en bien o mal, actúa como debe de actuar, según su cerebro. Ya habrá gente externa que diga eso está bien o eso está mal y tiene que ver con un criterio dual y con ciertos bagajes, anécdotas, aprendizajes que tengan estas personas que emitan ese juicio. Pero en realidad cuestiono cada vez más el yo y por lo tanto eso te lleva a cuestionar el bien, el mal, lo bonito, lo feo y empiezas a fluir más en una existencia más rica en el sentido en el que te preocupas cada vez menos, procuras hacerlo como solo puedes hacerlo, es decir, si a mí me pidieran algo que simplemente no me sale, pues no me sale, ¿sabes?
Pero bueno, esos ya son temas un poquito más filosóficas, pero creo que la arquitectura y lo que venimos haciendo se empapa de alguna manera de esa filosofía, ¿no? Y es totalmente, o sea, es un reflejo. Yo veo este espacio y sin conocerte, pienso que el que diseñó esto, la persona que diseñó esto, tiene en su mente muchísima filosofía, muchísimos pensamientos, vaya, porque hay 100 decisiones o 500 decisiones, bueno, quizá no 500, pero 100 sí. En esta toma hay 100 decisiones. El espesor de la madera, bueno, la dimensión del espacio, la altura, la elección del material, o sea, sí, hay muchísimas, pues. Entonces, es una persona que se cuestiona, ¿verdad? Alguien que solamente resuelve, Sí. pone todo donde va. Entonces hay un desorden, Sí. ¿verdad? Incluso, por ejemplo, hay un detalle que a mí me resulta muy peculiar de la casa, que es este encuentro, esta pequeña esquina donde se topa esta línea con la que se va inclinando, y si tú jalas esta línea, coincide con donde se deposita el volumen blanco. Y entonces aquí ocurre la entrecalle, el obscurito, que también es la luz. Es decir, hay mucho cuidado en reflexionar dónde encajan los elementos uno con otros y la proporción de estos elementos. Entonces, sí hay mucha reflexión. Los proyectos pequeñitos como estos te permiten llegar a ese grado de detalle, porque lo otro te vuelve loco, ¿no? Se te escapa de las manos. Estos chiquitos, y por eso aceptamos este proyecto, porque te permite llevar el proyecto a un nivel de detalle que es raro, ¿no? Sí, no, totalmente. La escala, ¿cuántos metros cuadrados de construcción tiene? No 90 metros cuadrados. ¿Cómo cuentas, por ejemplo, el vacío? ¿Cómo mides? Porque está inclinada la losa, entonces, ¿dónde están los metros cuadrados? Ah, eso se lo pregunté al constructor. ¿Cuánto terminamos teniendo? Justo antes de que vinieras, y me dijo, tenemos 90 y tantos. Es en realidad pues los espacios en plano, en losas, Ajá, que tenemos. ok. Se resolvió increíble. Y toda la iluminación es cenital, pero ese domo está respirando, ¿verdad? Vimos esos respiraderos con los mosquiteros en la parte de arriba. Aunque se siente medio caluroso porque no está abierta la ventana. A la del frente. Sí, la ventanita está. Pero hoy es un día nublado. Sí. Hoy me pregunto yo cuando hace sol, No, ya lo hemos sentido. Sí, pega, ¿eh? es que es un domo muy grande, por eso te preguntaba si tenías alguna tecnología del vidrio. No, nuestra solución, la que nos estamos planteando, es poner una enredadera en todo ese patio que se vaya montando de la losa inclinada y que vaya cubriendo el domo y generando esta sensación de estar habitando debajo de un árbol, ¿sabes? Que toda la enredadera cubra Ok. ese domo, eventualmente. Como el rascainfiernos de Fernando Higueras, que vaya cayendo. Sí. Me quedé en un Airbnb en Portugal que tenía así también en la parte de arriba el domo, ahí arriba estaba la recámara, pero tenía una cortina eléctrica Ah, que te cerraba. en horizontal, ajá. Sí, porque en la noche no tienes bronca, pero dices, tú me va a levantar el sol. Sí. Entonces tienes que ponerle algo para... Que eso trae, yo traigo el cuco ese de... Pero se la puedes poner. Yo prefiero la enredadera, nada más que va a tomar su tiempo. Pero la enredadera tiene que llenar completamente el vidrio. Sí. Pero imagínate esas entradas de luz así, entre las hojas. Es una catedral gótica, eso se va a volver. Pero no la puedes regular, esa es la bronca. Sí, ¿no? Pero bueno, ya ahí pondremos un aire acondicionado. Pues está muy chiquita, Abraham, no sé si. Está buenísimo. Pues maestro, muchísimas gracias. Órale. Ha sido verdaderamente una clase magistral. Yo creo que es de tus obras, digo, todas tus últimas obras son obras maestras, pero creo que por la escala, esta es una muy interesante. ¿Ah? Costó trabajo. Sí, La escala, este tamañito nos permitió explorar mucho las posibilidades del espacio vertical, cómo podíamos jugar con ese espacio vertical, cuál era la materialidad adecuada. Es decir, estas pequeñas casitas
te permiten dar un paso adelante, ¿no? Este proyecto nos interesaba por eso, por cómo los japoneses, la experiencia de haber visitado Japón y cómo los japoneses son tan buenos hilvanando estos momentos y haciendo cosas que funcionan a la escala de nuestros cuerpos, porque no somos europeos, no somos nórdicos, entonces de repente no tenemos que reaccionar a las medidas que se nos han impuesto desde Europa. Y esta casa nos permitió esto, seguir explorando además en una materialidad que no habíamos explorado, que era esta contundencia a través de la madera. ¿Cuáles son las redes sociales? Sí. Ujú. HW Studio, bueno, todo el mundo nos puede seguir en HW Studio Arc. Solemos contestar todo, así que la duda que tuvieran ahí se la resolvemos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Los maestros de HW Studio han sido galardonados recientemente como una de las oficinas más destacadas a nivel mundial. Jóvenes, adelante.